Hola, continuó. Todo el mundo sabe que un niño atacado por las viruelas huele a estiércol de caballo, y el que tiene escarlatina a manzanas pasadas y el tísico a cebolla está sano. No le ocurre nada más. ¿Acaso tiene que apestar? ¿Apestan acaso tus propios hijos? No, respondió la nodriza. Mis hijos huelen como deben oler los seres humanos. Terrier dejó cuidadosamente la cesta en el suelo porque sentía brotar en su interior las primeras oleadas de ira ante la terquedad de la mujer. No podía descartar que en el curso de la disputa acabara necesitando las dos manos para gesticular mejor y no quería que el niño resultara lastimado. Ante todo, sin embargo, enlazó las manos a la espalda, tendió hacia la nodriza su prominente barriga y le preguntó con severidad: ¿acaso pretendes saber cómo debe oler un ser humano que en todo caso, te lo recuerdo, puesto que está bautizado, también es hijo de Dios? Sí, afirmó el ama de cría. Y afirmas además que, si no huele como tú crees que deben oler, tú, la nodriza Jean Bussy de la Rue Saint-Denis, es una criatura del demonio. Adelantó la mano izquierda y la sostuvo, amenazadora, con el índice doblado como un signo de interrogación ante la cara de la mujer, que adoptó un gesto reflexivo. No le gustaba que la conversación se convirtiera de repente en un interrogatorio teológico en el que ella llevaría las de perder. Yo no he dicho tal cosa, eludió. Si la cuestión tiene o no algo que ver con el demonio, sois vos quien debe decirlo, padre Terrier. No es asunto de mi incumbencia. Yo solo sé una cosa, que este niño me horroriza, porque no huele como deben oler los lactantes. Ajá, exclamó Terrier satisfecho, dejando caer la mano. Así que te retractas de lo del demonio. Bien, pero ahora ten la bondad de decirme, ¿cómo huele un lactante cuando huele como tú crees que debe oler? Vamos, dímelo. Huele bien, contestó la nodriza. ¿Qué significa bien? Vociferó Terrier. Hay muchas cosas que huelen bien. Un ramito de espliego huele bien. El caldo de carne huele bien. Los jardines de Arabia huelen bien. Yo quiero saber cómo huele un niño de pecho. La nodriza titubeó. Sabía muy bien cómo olían los niños de pecho. Lo sabía con gran precisión. No en balde había alimentado, cuidado, mecido y besado a docenas de ellos. Era capaz de encontrarlos de noche por el olor. Ahora mismo tenía el olor de los lactantes en la nariz, pero todavía no lo había descrito nunca con palabras. ¿Y bien? Apremió Terrier, haciendo castañar las uñas. Pues, empezó la nodriza. No es fácil de decir porque no huelen igual por todas partes, aunque todas huelen bien. Veréis, padre. Los pies, por ejemplo, huelen como una piedra lisa y caliente. No, más bien como el requesón, o como la mantequilla. Eso es. Huelen a mantequilla fresca. Y el cuerpo huele como una galleta mojada en leche. Y la cabeza, en la parte de arriba, en la coronilla, donde el pelo forma un remolino. ¿Veis, padre? Aquí, donde vos ya no tenéis nada. Y tocó la calva de Terrier, quien había enmudecido ante aquel torrente de necios detalles e inclinado obediente la cabeza. Aquí precisamente, aquí es donde huelen mejor. Se parece al olor del caramelo, no podéis imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es. Una vez se les ha olido aquí, se les quiere, tanto si son propios como ajenos, y así, y no de otra manera, deben oler los niños de pecho. Cuando no huelen así, cuando aquí arriba no huelen a nada, ni siquiera a aire frío, como este bastardo, entonces podéis llamarlo como queráis, padre, pero yo... Y cruzó con decisión los brazos sobre el pecho, lanzando una mirada de asco a la cesta, como si contuviera sapos.
Yo, Jean Bussy, no me vuelvo con esto a casa. El padre Terrier levantó con lentitud la cabeza inclinada. Se pasó 2 veces un dedo por la calva, como si quisiera peinársela. Deslizó como por casualidad el dedo hacia la punta de la nariz y olfateó pensativo. ¿A caramelo? Preguntó intentando encontrar de nuevo el tono severo. ¿Caramelo? ¿Qué tú sabes de caramelo? ¿Lo has probado alguna vez? No directamente, respondió la nodriza, pero una vez estuve en un gran hotel de la Rue Saint-Honoré y vi cómo lo hacían con azúcar fundido y crema. Olía tan bien que nunca más lo he olvidado. Está bien, ya basta, dijo Terrier, apartando el dedo de la nariz. Ahora te ruego que te calles. Es muy fatigoso para mí continuar hablando contigo a este nivel. Colijo que te niegas, por los motivos que sean, a seguir alimentando el lactante que te había ido confiando, Jean-Baptiste Grenouille, y que lo pones de nuevo bajo la tutela del convento de Saint Mary. Lo encuentro muy triste, pero no puedo evitarlo. Estás despedida. Cogió la cesta, respiró una vez más la cálida fragancia de la lana impregnada de leche, que ya se dispersaba, y cerró la puerta con cerrojo, tras lo cual se dirigió a su despacho. El padre Terrier era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino también leído a los filósofos y profundizado además en la botánica y la alquimia. Confiaba en la fuerza de su espíritu crítico, aunque nunca se habría aventurado, como hacían muchos, a poner en tela de juicio los milagros, los oráculos y la verdad de los textos de las Sagradas Escrituras, pese a que en rigor la razón sola no basta para explicarlos, y a veces incluso los contradecía. Prefería abstenerse de ahondar en semejantes problemas que le resultaban desagradables y solo conseguirían sumirle en la más penosa inseguridad e inquietud, cuando precisamente para servirse de la razón necesitaba gozar de seguridad y sosiego. Había cosas, sin embargo, contra las cuales luchaba a brazo partido, y estas eran las supersticiones del pueblo llano: brujería, cartomancia, uso de amuletos, hechizos, conjuros, ceremonias en días de luna llena y otras prácticas. Era muy deprimente ver el arraigo de tales creencias paganas después de un milenio de firme establecimiento del cristianismo. La mayoría de casos de las llamadas alianzas con Satanás y posesiones del demonio también resultaban, al ser considerados más de cerca, un espectáculo supersticioso. Ciertamente, Terrier no iría tan lejos como para negar la existencia de Satanás o dudar de su poder. La resolución de semejantes problemas fundamentales en la teología incumbía a esferas que estaban fuera del alcance de un simple monje. Por otra parte, era evidente que cuando una persona ingenua como aquella nodriza afirmaba haber descubierto un espíritu maligno, no podía tratarse del demonio. Su misma creencia de haberlo visto era una prueba segura de que no existía ninguna intervención demoníaca, puesto que el diablo no sería tan tonto como para dejarse sorprender por la nodriza Jean Bussy. Y encima aquella historia de la nariz, del primitivo órgano del olfato, el más bajo de los sentidos, como si el infierno oliera a azufre y el paraíso a incienso y mirra. Lo peor de las supersticiones que se remontaba al pasado más remoto y pagano, cuando los hombres aún vivían como animales, no poseían la vista aguda, no conocían los colores, pero se creían capaces de oler la sangre y de distinguir por el olor entre amigos y enemigos. Se veían a sí mismos husmeados por gigantes caníbales, hombres lobos y furias, y ofrecían a sus horribles dioses holocaustos apestosos y humeantes. ¡Qué espanto! Ve el loco con la nariz, más que con los ojos, y era probable que la luz del don divino de la razón tuviera que brillar 1000 años más antes de que desaparecieran los últimos restos de la religión primitiva. ¡Ah, y el pobre niño! La inocente criatura. Yace en la canasta y dormita, ajeno a las repugnantes sospechas concebidas contra él.
Esa desvergonzada osa afirmar que no hueles como deben oler los hijos de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Qué dices a esto, chiquirrinín? Y meciendo después con cuidado la cesta sobre sus rodillas, acarició con un dedo la cabeza del niño, diciendo de vez en cuando chiquirrinín, porque lo consideraba una expresión cariñosa y tranquilizadora para un lactante. Dicen que debes oler a caramelo. Vaya tontería, ¿verdad, chiquirrinín? Al cabo de un rato se llevó el dedo a la nariz y olfateó, pero solo olió a la col fermentada que había comido al mediodía. Vaciló un momento, miró a su alrededor por si le observaba a alguien, levantó la cesta y hundió en ella su gruesa nariz. La bajó mucho hasta que los cabellos finos y rojizos del niño le hicieron cosquillas en la punta, e inspiró sobre la cabeza con la esperanza de captar algún olor. No sabía con certeza qué debían oler las cabezas de los lactantes, pero naturalmente no a caramelo, esto seguro, porque el caramelo era azúcar fundido, y un lactante que solo había tomado leche no podía oler a azúcar fundido. A leche, en cambio, sí, a leche de nodriza, pero tampoco olía a leche. Tampoco podía oler a cabellos, a piel y cabellos, y tal vez un poquito de sudor infantil. Y Terrier olfateó, imaginándose que olería piel, cabellos y un poco de sudor infantil. Pero no olió a nada, absolutamente a nada. Por lo visto, los lactantes no huelen a nada, pensó. Debe ser esto. Un niño de pecho siempre limpio y bien lavado no debe oler, del mismo modo que no habla ni corre ni escribe. Estas cosas llegan con la edad. De hecho, el ser humano no despide ningún olor hasta que alcanza la pubertad. Esta es la razón y no otra. ¿Acaso no escribió Horacio? Está en celo el adolescente y exhala la doncella la fragancia de un narciso blanco en flor. Y los romanos entendían bastante de estas cosas. El olor de los seres humanos es siempre un aroma carnal y por lo tanto pecaminoso. ¿Y a qué podría oler un niño de pecho que no conoce ni en sueños los pecados de la carne? ¿A qué podría oler chiquirrinín? A nada. Se había colocado de nuevo la cesta sobre las rodillas y la mecía con suavidad. El niño seguía durmiendo profundamente. Tenía el puño derecho, pequeño y rojo, encima de la concha, y se lo llevaba con suavidad de vez en cuando a la mejilla. Terrier sonrió y sintió un hondo y repentino bienestar. Por un momento se permitió el fantástico pensamiento de que era él el padre del niño. No era ningún monje, sino un ciudadano normal, un hábil artesano tal vez, que se había casado con una mujer cálida, que olía a leche y lana, con la cual había engendrado un hijo que ahora mecía sobre sus propias rodillas, su propio hijo. Chiquirrinín? Este pensamiento le infundió bienestar. Era una idea llena de sentido. Un padre mece a su hijo sobre las rodillas, ¿verdad, chiquirrinín? La imagen era tan vieja como el mundo y sería a la vez siempre nueva y hermosa mientras el mundo existiera. Ah, sí. Terrier sintió calor en el corazón y su ánimo se tornó sentimental. Entonces el niño se despertó. Se despertó primero con la nariz. La naricilla se movió, se estiró hacia arriba y olfateó. Inspiró aire y lo expiró a pequeñas sacudidas, como en un estornudo incompleto. Luego se arrugó y el niño abrió los ojos. Los ojos eran de un color indefinido, entre gris perla y blanco opalino, tirando a cremoso, cubiertos por una especie de película viscosa y al parecer todavía poco adecuados para la visión. Terrier tuvo la impresión de que no le veían. La nariz, en cambio, era otra cosa. Así como los ojos mates del niño visqueaban sin ver, la nariz parecía apuntar hacia un blanco fijo, y Terrier tuvo la extraña sensación de que aquel blanco era él, su persona, el propio Terrier. Las diminutas ventanillas de la nariz
y los diminutos orificios en el centro del rostro infantil se esponjaron como un capullo al abrirse, o más bien como las hojas de aquellas pequeñas plantas carnívoras que se cultivaban en el jardín botánico del rey. Y al igual que éstas, parecían segregar un misterioso líquido. A Terrier se le antojó que el niño le veía con la nariz, de un modo más agudo, inquisidor y penetrante de lo que puede verse con los ojos, como si a través de su nariz absorbiera algo que emanaba de él, Terrier, algo que no podía detener ni ocultar. El niño inodoro le oía con el mayor descaro, eso era, le husmeaba. Y Terrier se imaginó de pronto a sí mismo apestando a sudor y a vinagre, a chucrut y a ropa sucia. Se vio desnudo y repugnante, y se sintió escudriñado por alguien que no revelaba nada de sí mismo. Le pareció incluso que le olfateaba hasta atravesarle la piel para oler sus entrañas. Los sentimientos más tiernos y las ideas más sucias quedaban al descubierto ante aquella pequeña y ávida nariz, que aún no era una nariz de verdad, sino solo un botón, un órgano minúsculo y agujereado que no paraba de retorcerse, esponjarse y temblar. Terrier sintió terror y asco, y arrugó la propia nariz como ante algo maloliente cuya proximidad le repugnase. Olvidó la dulce y atrayente idea de que podía ser de su propia carne y sangre. Rechazó el idilio sentimental de padre e hijo y madre fragante. Quedó rota la agradable y acogedora fantasía que había tejido en torno a sí mismo y al niño. Sobre sus rodillas yacía un ser extraño y frío, un animal hostil, y si no hubiera tenido un carácter mesurado, imbuido de temor de Dios y de criterios racionales, lo habría lanzado lejos de sí en un arranque de asco, como si se tratase de una araña. Se puso en pie de un salto y dejó la cesta sobre la mesa. Quería deshacerse de aquello lo más deprisa posible, lo antes posible, inmediatamente. Y entonces aquello empezó a gritar. Apretó los ojos, abrió las fauces rojas y chilló de forma tan estridente que a Terrier se le heló la sangre en las venas. Sacudió la cesta con el brazo estirado y chilló chiquirrinín para hacer callar al niño. Pero éste intensificó sus alaridos y el rostro se le amorató como si estuviera a punto de estallar a fuerza de gritos. «A la calle con él», pensó Terrier. «A la calle inmediatamente con este demonio», estuvo a punto de decir, pero se dominó a tiempo. «A la calle con este monstruo, este niño insoportable. ¿Pero a dónde lo llevo?» Conocía a una docena de nodrizas y orfanatos del barrio, pero estaban demasiado cerca, demasiado próximos a su persona. Tenía que llevar aquello más lejos, tan lejos que no pudieran oírlo, tan lejos que no pudieran dejarlo de nuevo ante la puerta en cualquier momento, a otra diócesis, si era posible, y a la otra orilla, todavía mejor, y a lo mejor de todo extramuros, al Faubourg Saint-Antoine, eso mismo. Allí llevaría al diablillo chillón, hacia el este, muy lejos, pasada la Bastilla, donde cerraban las puertas de noche. Y se recogió la sotana, agarró la cesta vociferante y echó a correr por el laberinto de callejas hasta la Rue du Faubourg Saint-Antoine, y de allí por la orilla del Sena hacia el este y fuera de la ciudad, muy muy lejos, hasta la Rue de Charonne y el extremo de esta, donde conocía las señas, cerca del convento de la Madeleine de Trenel, de una tal Madame Gaillard, que aceptaba a niños de cualquier edad y condición, siempre que alguien pagara su hospedaje, y allí entregó al niño, que no había cesado de gritar. Pagó un año por adelantado. Regresó corriendo a la ciudad, y una vez llegado al convento, se despojó de sus ropas como si estuvieran contaminadas. Se lavó de pies a cabeza y se acostó en su celda.
Se santiguó muchas veces, oró largo rato y por fin aliviado, concilió el sueño. Aunque no contaba todavía 30 años, Madame Gaillard ya tenía la vida a sus espaldas. Su aspecto exterior correspondía a su verdadera edad, pero al mismo tiempo aparentaba el doble, el triple y el céntuplo de sus años, es decir, parecía la momia de una jovencita. Interiormente hacía mucho tiempo que estaba muerta. De niña había recibido de su padre un golpe en la frente con el atizador, justo encima del arranque de la nariz, y desde entonces carecía del sentido del olfato y de toda sensación de frío y calor humano, así como de cualquier pasión. Tras aquel único golpe, la ternura le fue tan ajena como la aversión, y la alegría tan extraña como la desesperanza. No sintió nada cuando más tarde cohabitó con un hombre y tampoco cuando parió a sus hijos. No lloró a los que se le murieron, ni se alegró de los que quedaron. Cuando su marido le pegaba, no se estremecía, y no experimentó ningún alivio cuando él murió de cólera en el Hotel Dieu. Las dos únicas sensaciones que conocía era un ligerísimo decaimiento cuando se aproximaba la jaqueca mensual y una ligerísima animación cuando desaparecía. Salvo en estos dos casos, aquella mujer muerta no sentía nada. Por otra parte, otra vez precisamente a causa de su total falta de emoción, Madame Gaillard poseía un frío sentido del orden y de la justicia. No favorecía a ninguno de sus pupilos, pero tampoco perjudicaba a ninguno. Les daba 3 comidas al día y ni un bocado más. Cambiaba los pañales a los más pequeños 3 veces diarias, pero solo hasta que cumplían 2 años. El que se ensuciaba los calzones a partir de entonces recibía en silencio una bofetada y una comida de menos. La mitad justa del dinero del hospedaje era para la manutención de los niños. La otra mitad se la quedaba de ella. En tiempos de prosperidad no intentaba aumentar sus beneficios, pero en los difíciles no añadía ni un sou, aunque se presentara un caso de vida o muerte. De otro modo, el negocio no habría sido rentable para ella. Necesitaba el dinero y lo había calculado todo con exactitud. Quería disfrutar de una pensión en su vejez y además poseer lo suficiente para poder morir en su casa y no estirar la pata en el Hotel Dieu, como su marido. La muerte de éste la había dejado fría, pero le horrorizaba morir en público junto a centenares de personas desconocidas. Quería poder pagarse una muerte privada y para ello necesitaba todo el margen del dinero del hospedaje. Era cierto que algunos inviernos se le morían 3 o 4 de las 2 docenas de pequeños pupilos, pero aún así su porcentaje era mucho menor que el de la mayoría de otras madres adoptivas, para no hablar de las grandes inclusas estatales o religiosas, donde solían morir 9 de cada 10 niños. Claro que era muy fácil reemplazarlos. París producía anualmente más de 10.000 niños abandonados, bastardos y huérfanos, así que las bajas apenas se notaban. Para el pequeño Grenouille, el establecimiento de Madame Gaillard fue una bendición. Seguramente no habría podido sobrevivir en ningún otro lugar. Aquel, en cambio, en casa de esta mujer pobre de espíritu, se crió bien. Era de constitución fuerte, quien sobrevive al propio nacimiento entre desperdicios. No se deja echar de este mundo así como así. Podía tomar día tras día sopas aguadas, nutrirse con la leche más diluida y digerir las verduras más podridas y la carne en mal estado. Durante su infancia sobrevivió al sarampión, la disentería, la varicela, el cólera, una caída de 6 metros en un pozo y la escaldadura del pecho con agua hirviendo. Como consecuencia de todo ello le quedaron cicatrices, arañazos, costras y un pie algo estropeado que le hacía cojear, pero vivía. Era fuerte como una bacteria resistente
y frugal como la garrapata, que se inmoviliza en un árbol y vive de una minúscula gota de sangre que chupó años atrás. Una cantidad mínima de alimento y de ropa bastaba para su cuerpo. Para el alma no necesitaba nada. La seguridad del hogar, la entrega, la ternura, el amor, o como llamaran las cosas consideradas necesarias para un niño, eran totalmente superfluas para el niño Grenouille. Casi afirmaríamos que él mismo las había convertido en superfluas desde el principio, a fin de poder sobrevivir. El grito que siguió a su nacimiento, el grito exhalado bajo el mostrador donde se cortaba el pescado, que sirvió para llamar la atención sobre sí mismo y enviar a su madre al cadalso, no fue un grito instintivo de demanda de compasión y amor, sino un grito bien calculado, casi diríamos calculado con madurez, mediante el cual el recién nacido se decidió contra el amor y a favor de la vida. Dadas las circunstancias, esta solo era posible sin aquel, y si el niño hubiera exigido ambas cosas, no cabe duda de que habría perecido sin tardanza. En aquel momento habría podido elegir la segunda posibilidad que se le ofrecía, callar y recorrer el camino del nacimiento a la muerte sin el desvío de la vida, ahorrando con ello muchas calamidades a sí mismo y al mundo. Pero tan prudente decisión habría requerido un mínimo de generosidad innata, y Grenouille no la poseía. Fue un monstruo desde el principio. Eligió la vida por pura obstinación y por pura maldad. Como es natural, no decidió como decide un hombre adulto que necesita una mayor o menor sensatez y experiencia para escoger entre diferentes opciones. Adoptó su decisión de un modo vegetativo, como decide una judía desechada si ahora debe germinar o continuar en estado actual, o como aquella garrapata del árbol para la cual la vida es solo una perpetua invernada. La pequeña y fea garrapata, que forma una bola con su cuerpo de color gris plomizo para ofrecer al mundo exterior la menor superficie posible, que hace su piel dura y lisa para no secretar nada, para no transpirar ni una gota de sí misma. La garrapata, que se empequeñece para pasar desapercibida, para que nadie la vea y la pise. La solitaria garrapata, que se encoge y acurruca en el árbol, ciega, sorda y muda, y solo husmea durante años y a kilómetros de distancia la sangre de los animales errantes, que ella nunca podrá alcanzar por sus propias fuerzas. Podría dejarse caer al suelo del bosque, arrastrarse unos milímetros con sus 6 patitas minúsculas y dejarse morir bajo las hojas, lo cual Dios sabe que no sería ninguna lástima. Pero la garrapata terca y obstinada y repugnante permanece acurrucada, vive y espera. Espera hasta que la casualidad más improbable le lleve la sangre en forma de un animal directamente bajo su árbol. Solo entonces abandona su posición, se deja caer y se clava, perfora y muerde la carne ajena. Igual que esta garrapata era el niño Grenouille. Vivía encerrado en sí mismo como una cápsula y esperaba mejores tiempos. Sus excrementos era todo lo que daba al mundo. Ni una sonrisa, ni un grito, ni un destello en la mirada, ni siquiera el propio olor. Cualquier otra mujer habría echado de su casa a este niño monstruoso. No así Madame Gaillard. No podía oler la falta de olor del niño, y no esperaba ninguna emoción de él, porque su propia alma estaba sellada. En cambio, los otros niños intuyeron enseguida que Grenouille era distinto. El nuevo les infundió miedo desde el primer día. Evitaron la caja donde estaba acostado y se acercaron mucho a sus compañeros de cama como si hiciera más frío en la habitación. Los más pequeños gritaron muchas veces durante la noche, como si una corriente de aire cruzara el dormitorio. Otros soñaron que algo les quitaba el aliento. Un día los mayores se unieron para ahogarlo y le cubrieron la cara con trapos, mantas y paja, y pusieron encima de todo ello unos ladrillos. Cuando Madame Gaillard
desenterró a la mañana siguiente, estaba magullado y azulado, pero no muerto. Lo intentaron varias veces más en vano. Estrangularlo con las propias manos o taponearle la boca o la nariz habría sido un método más seguro, pero no se atrevieron. No querían tocarlo. Les inspiraba el mismo asco que una araña gorda a la que no se quiere aplastar con la mano. Cuando creció un poco, abandonaron los intentos de asesinarlo. Se habían convencido de que era indestructible. En lugar de esto, le rehuían, corrían para apartarse de él y en todo momento evitaban cualquier contacto. No lo odiaban, ni tampoco estaban celosos de él o ávidos de su comida. En casa de Madame Guillard no existía el menor motivo para estos sentimientos. Les molestaba su presencia simplemente. No podían percibir su olor. Le tenían miedo. Y no obstante, visto de una manera objetiva, no tenía nada que inspirase miedo. No era muy alto cuando creció, ni robusto, feo, desde luego, pero no hasta el extremo de causar espanto. No era agresivo ni torpe, ni taimado, y no provocaba nunca. Prefería mantenerse al margen. Tampoco su inteligencia parecía desmesurada. Hasta los 3 años no se puso de pie y no dijo la primera palabra hasta los 4. Fue la palabra pescado, que pronunció como un eco en un momento de repentina excitación cuando un vendedor de pescado pasó por la Rue de Charonne anunciando a gritos su mercancía. Sus siguientes palabras fueron Pelargonio, establo de cabras, Versa y Jacques Leroux. Nombre este último de un ayudante de jardinero del contiguo convento de las Filles de la Croix, que de vez en cuando realizaba trabajos pesados para Madame Guillard y se distinguía por no haberse lavado ni una sola vez en su vida. Los verbos, adjetivos y preposiciones le resultaban más difíciles. Hasta el sí y el no, que por otra parte tardó mucho en pronunciar, solo dijo sustantivos, o mejor dicho, nombres propios de cosas concretas, plantas, animales y hombres. Y solo cuando estas cosas, plantas, animales u hombres, le sorprendían de improviso por su olor. Sentado al sol de marzo sobre un montón de troncos de haya que crujían por el calor, pronunció por primera vez la palabra leña. Había visto leña más de 100 veces y oído la palabra otras tantas, y además comprendía su significado porque en invierno le enviaban muy a menudo en su busca. Sin embargo, nunca le habían interesado lo suficiente para pronunciar su nombre, lo cual hizo por primera vez aquel día de marzo, mientras estaba sentado sobre el montón de troncos, colocados como un banco bajo el tejado saliente del cobertizo de Madame Guillard, que daba al sur. Los troncos superiores tenían un olor dulzón de manera chamuscada. Los inferiores olían a musgo y la pared de abeto rojo del cobertido emanaba un cálido aroma de resina. Grenouille, sentado sobre el montón de troncos con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared del cobertizo, había cerrado los ojos y estaba inmóvil. No veía, oía ni sentía nada. Solo percibía el olor de la leña que le envolvía y se concentraba bajo el tejado como bajo una cofia. Aspiraba este olor, se ahogaba en él, se impregnaba de él hasta el último poro, se convertía en madera, el muñeco de madera en un pinocho, sentado como muerto sobre los troncos, hasta que, al cabo de mucho rato, tal vez media hora, vomitó la palabra madera. La arrojó por la boca como si estuviera lleno de madera hasta las orejas, como si pugnara por salir de su garganta después de invadirle la barriga, el cuello y la nariz. Y esto le hizo volver en sí y le salvó cuando la abrumadora presencia de la madera, su aroma, amenazaba con ahogarle. Se despertó del todo con un sobresalto, bajó resbalando por los troncos y se alejó tambaleándose, como si tuviera piernas de madera. Aún varios días después seguía muy afectado por la intensa experiencia olfatoria,
y cuando su recuerdo le asaltaba con demasiada fuerza murmuraba madera, madera, como si fuera un conjuro. Así aprendió a hablar. Las palabras que no designaban un objeto oloroso, o sea, los conceptos abstractos, ante todo de índole ética y moral, le presentaban serias dificultades. No podía retenerlas, las confundía entre sí, las usaba incluso de adulto, a la fuerza y muchas veces impropiamente. Justicia, conciencia, Dios, alegría, responsabilidad, humildad, gratitud, etc., expresaban ideas enigmáticas para él. Por el contrario, el lenguaje corriente habría resultado pronto escaso para designar todas aquellas cosas que habían ido acumulando como conceptos olfativos. Pronto no olió solamente madera, sino a clases de madera, arce, roble, pino, olmo, peral, a madera vieja, joven, podrida, mohosa, musgosa, e incluso a troncos y astillas individuales y a distintas clases de serrín, y los distinguía entre sí como objetos claramente diferenciados, como ninguna otra persona habría podido distinguirlos con los ojos. Y lo mismo le ocurría con otras cosas. Sabía que aquella bebida blanca que Madame Guillard daba todas las mañanas a sus pupilos se llamaba solo leche, aunque para Grenouille cada mañana olía y sabía de manera distinta según lo caliente que estaba la vaca de que procedía, el alimento de esta vaca, la cantidad de nata que contenía, etc. Que el humo, aquella mezcla de efluvios que constaba de 100 aromas diferentes y cuyo tornasol se transformaba no ya cada minuto, sino cada segundo, formando una nueva unidad, como el humo del fuego, solo tenía un nombre: humo. Que la tierra, el paisaje, el aire que a cada paso y a cada aliento eran invadidos por un olor distinto y animados. En consecuencia, por otra identidad, solo se designaban con aquellas tres simples palabras. Todas estas grotescas desproporciones entre la riqueza del mundo percibido por el olfato y la pobreza del lenguaje hacían dudar al joven Grenouille del sentido de la lengua, y solo se adaptaba a su uso cuando el contacto con otras personas lo hacía imprescindible. A los 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún objeto en casa de Madame Guillard, ningún lugar en el extremo norte de la Rue de Charonne, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria olfativamente, con su identidad respectiva. Había reunido y tenía a su disposición 10.000, 100.000 aromas específicos, todos con tanta claridad que no solo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, sino que los olía realmente cuando los recordaba. Y aún más, con su sola fantasía era capaz de combinarlos entre sí, creando nuevos olores que no existían en el mundo real. Era como si poseyera un inmenso vocabulario de aromas que le permitieran formar a voluntad enormes cantidades de nuevas combinaciones olfatorias. A una edad en que otros niños tartamudeaban con las primeras palabras aprendidas, las frases convencionales, a todas luces podía compararse su talento. Era la aptitud musical de un niño prodigio que hubiera captado en las melodías y armonías el alfabeto de los distintos tonos y ahora compusiera el mismo nuevas melodías y armonías, con la salvedad de que el alfabeto de los olores era infinitamente mayor y más diferenciado que el de los tonos, y también de que la actividad creadora del niño prodigio Grenouille se desarrollaba únicamente en su interior y no podía ser percibida por nadie más que por él mismo. Se fue volviendo cada vez más introvertido.
Le gustaba vagar solo y sin rumbo por la parte del Faubourg Saint-Antoine, cruzando huertos, viñas y prados. Muchas veces no regresaba a casa por la noche y estaba días enteros sin aparecer. Luego sufría el correspondiente castigo de los bastonazos sin ninguna expresión de dolor. Ni el arresto domiciliario, ni el ayuno forzoso, ni el trabajo redoblado podían cambiar su conducta. La asistencia esporádica de 1 año y medio a la escuela parroquial de Notre-Dame de Bon Secours no produjo un efecto aparente. Aprendió a deletrear y a escribir el propio nombre, pero nada más. Su maestro le tenía por un imbécil. En cambio, Madame Gaillard se percató de que poseía determinadas facultades y cualidades que eran extraordinarias, por no decir sobrenaturales. Por ejemplo, parecía totalmente inmune al temor infantil de la oscuridad y la noche. Se le podía mandar a cualquier hora con algún encargo al sótano, o a donde los otros niños no se atrevían a ir ni con una linterna, o al cobertizo a buscar leña en una noche oscura como boca de lobo, y nunca llevaba consigo una luz, a pesar de lo cual encontraba lo que buscaba y volvía enseguida con su carga, sin dar un paso en falso ni tropezar ni derribar nada. Y aún más notable era algo que Madame Gaillard creía haber comprobado. Daba la impresión de que veía a través del papel, la tela o la madera, y sí, incluso a través de las paredes y las puertas cerradas. Sabía cuántos niños y cuáles de ellos se hallaban en el dormitorio sin haber entrado en él. Y también sabía cuándo se escondía una oruga en la coliflor antes de partirla. Y una vez que ella había ocultado también el dinero que no lo encontraba, cambiaba de escondite. Señaló sin buscar un segundo un lugar detrás de la viga de la chimenea, y en efecto, allí estaba. Incluso podía ver el futuro, pues anunciaba la visita de una persona mucho antes de su llegada y predecía infaliblemente la proximidad de una tormenta antes de que apareciera en el cielo la más pequeña nube. Madame Gaillard no habría imaginado ni en sueños, ni siquiera aunque el atizador le hubiera dejado indemne el sentido del olfato, que todo esto no lo veía con los ojos, sino que lo husmeaba con una nariz que cada vez olía con más intensidad y precisión. La oruga en la col, el dinero detrás de la viga, las personas a través de las paredes y a una distancia de varias manzanas. Estaba convencida de que el muchacho, imbécil o no, era un vidente, y como se veía que los videntes ocasionaban calamidades e incluso la muerte, empezó a sentir miedo, un miedo que se incrementó ante la insoportable idea de vivir bajo el mismo techo con alguien que tenía el don de ver a través de paredes y vigas un dinero escondido cuidadosamente, por lo que en cuanto descubrió esta horrible facultad de Grenouille, ardió en deseo de deshacerse de él, y dio la casualidad de que por aquellas mismas fechas, Grenouille tenía 8 años, el convento de Saint Mary suspendió sus pagos anuales sin indicar el motivo. Madame Gaillard no hizo ninguna reclamación. Por decoro, esperó otra semana, y al no llegar tampoco el dinero convenido, cogió al niño de la mano y se fue con él a la ciudad. En la Rue de la Mortellier, cerca del río, conocí a un curtidor llamado Grimal que tenía la necesidad notoria de mano de obra joven, no de aprendices u oficiales, sino de jornaleros baratos. En el oficio había trabajos: limpiar de carne las pieles putrefactas de animales, mezclar líquidos venenosos para curtir y teñir, preparar el tanino cáustico para el curtido, tan peligrosos que un maestro responsable no los confiaba si no podía evitarlo a sus trabajadores especializados, sino a maleantes sin trabajo, vagabundos o incluso niños sin amo, por los cuales nadie preguntaba
en caso de una desgracia. Como es natural, Madame Gaillard sabía que en el taller de Grimal el niño Grenouille tendría pocas probabilidades de sobrevivir, pero no era mujer para preocuparse por ello. Ya había cumplido con su deber. El, pas, el, pa- el plazo del hospedaje había tocado a su fin. Lo que pudiera ocurrirle ahora a su antiguo pupilo no le concernía en lo absoluto. Si sobrevivía, mejor para él. Y si moría, daba igual. Lo importante era no infringir la ley. Exigió a Monsieur Grimal una declaración por escrito de que se hacía cargo del muchacho. Firmó por su parte el recibo de 15 francos de comisión y emprendió el regreso a su casa de la Rue de Charonne, sin sentir la menor punzada de remordimiento. Por el contrario, creía haber obrado no solo bien, sino además con justicia, puesto que seguir manteniendo un niño por el que nadie pagaba redundaría en perjuicio de los otros niños e incluso de sí misma, y pondría en peligro el futuro de los demás pupilos y su propio futuro, es decir, su propia muerte privada, que era el único deseo que tenía en vida. Dado que abandonamos a Madame Gaillard en este punto de la historia y no volveremos a encontrarla más tarde, queremos describir en pocas palabras el final de sus días. Aunque muerta interiormente desde niña, Madame Gaillard alcanzó para su desgracia una edad muy avanzada. En 1782, con casi 70 años, cerró su negocio y se dedicó a vivir de renta en su pequeña vivienda, esperando la muerte. Pero la muerte no llegaba. En su lugar llegó algo con lo que nadie en el mundo habría podido contar y que jamás había sucedido en el país, a saber, una revolución, o sea, una transformación radical del conjunto de condiciones sociales, morales y trascendentales. Al principio, esta revolución no afectó en nada el destino personal de Madame Gaillard. Sin embargo, con posteridad, cuando tenía 80 años, sucedió que el hombre que le pagaba la renta se vio obligado a emigrar y sus bienes fueron expropiados y pasaron a manos de un fabricante de calzas. Durante algún tiempo pareció que esto tampoco tendría consecuencias fatales para Madame Gaillard, ya que el fabricante de calzas siguió pagando puntualmente la renta. No obstante, llegó un día en que le pagó el dinero no en monedas contantes y sonantes, sino en forma de pequeñas hojas de papel impreso. Y esto marcó el fin de su fin material. Pasados 2 años, la renta ya no llegaba ni para pagar la leña. Madame Gaillard se vio obligada a vender la casa y a un precio irrisorio además, porque de repente había millares de personas que, como ella, tampoco tenían que vender su casa. También tenían que vender su casa. Y de nuevo le pagaron con aquellas malditas hojas que al cabo de otros 2 años habían perdido casi todo su valor, hasta que en 1797, se acercaba ya a los 90, perdió toda la fortuna amasada con su trabajo esforzado y secular, y fue a alojarse en una diminuta habitación amueblada de la Rue des Coquilles. Y entonces, con un retraso de 10 o 20 años, llegó la muerte en forma de un lento tumor en la garganta, que primero le quitó el apetito y luego le arrebató la voz, por lo que no pudo articular ninguna protesta cuando se la llevaron al Hotel Dieu. Allí la metieron en la misma sala atestada de moribundos donde había muerto su marido. La acostaron en una cama con otras 5 mujeres totalmente desconocidas, que yacían cuerpo contra cuerpo. La dejaron morir durante 3 semanas a la vista de todos. Entonces la introdujeron en un saco que cosieron, la tiraron a las 4 de la madrugada en una carreta junto con otros 50 cadáveres, y la llevaron acompañada por el repiqueteo de una campanilla al recién inaugurado cementerio de Clamart, a casi 2 kilómetros de las puertas de la ciudad, donde donde la enterraron en una fosa común bajo una gruesa capa de cal viva. Esto sucedió en el año 1799. Gracias a Dios, Madame Gaillard
no presentía nada de este destino que tenía reservado cuando aquel día del año 1747 regresó a casa tras abandonar al muchacho Grenouille y nuestra historia. Es probable que hubiese perdido su fe en la justicia y con ello el único sentido de la vida que era capaz de comprender. Después de la primera mirada que dirigió a Monsieur Grimald, o mejor dicho, después del primer husmeo con que absorbió el aura olfativa de Grimald, supo Grenouille que este hombre sería capaz de matarle a palos a la menor insubordinación. Su vida valía tanto como el trabajo que pudiera realizar. Dependía únicamente de la utilidad que Grimald le atribuyera. De modo que Grenouille se sometió y no intentó rebelarse ni una sola vez. Día tras día concentraba en su interior toda la energía de su terquedad y espíritu de contradicción, empleándola solamente para sobrevivir como una garrapata al periodo glacial que estaba atravesando. Resistente, frugal, discreto, manteniendo el mínimo, pero con sumo cuidado, la llama de la esperanza vital. Se convirtió en un ejemplo de docilidad, laboriosidad y modestia. Obedecía en el acto, se contentaba con cualquier comida. Por la noche se dejaba encerrar en un cuartucho adosado al taller donde se guardaban las herramientas y pieles aladas. Allí dormía sobre el suelo gastado por el uso. Durante el día trabajaba de sol al sol, en invierno 8 horas y en verano 14, 15 y hasta 16. Limpiaba de carne las hediondas pieles, las enjuagaba, pelaba, blanqueaba, cauterizaba y abatanaba. Las impregnaba de tanino, partía leña, descortezaba abedules y tejos, bajaba al noque lleno de vapor cáustico y colocaba pieles y cortezas a capas, tal como le indicaban los oficiales. Esparcía agallas machacadas por encima y cubría la espantosa hoguera con ramas de tejo y tierra. Años después tuvo que apartarlo todo para extraer de su tumba las pieles momificadas convertidas en cuero. Cuando no enterraba o desenterraba pieles, acarreaba el agua. Durante meses acarreó agua desde el río, cada vez 2 cubos, cientos de cubos al día, pues el taller necesitaba ingentes cantidades de agua para lavar, ablandar, hervir y teñir. Durante meses vivió con el cuerpo siempre húmedo de tanto acarrear agua. Por las noches la ropa le chorreaba y tenía la piel fría, esponjada y blanda como el cuero lavado. Al cabo de un año de esta existencia más animal que humana, contrajo el antrax maligno, una temida enfermedad de los curtidores que suele producir la muerte. Grimald ya le había desahuciado y empezando a buscar un sustituto. No sin lamentarlo, porque no había tenido nunca un trabajador más frugal y laborioso. Cuando Grenouille, contra todo pronóstico, superó la enfermedad. Solo le quedaron cicatrices de los grandes antrax negros que tuvo detrás de las orejas, en el cuello y en las mejillas, que lo desfiguraban, afiándolo todavía más. Aparte de salvarse, adquirió, ventaja inapreciable, la inmunidad contra el mal, de modo que en lo sucesivo podría descarnar con manos agrietadas y ensangrentadas las pieles más duras sin correr el peligro de contagiarse. En esto no solo se distinguía de los aprendices y oficiales, sino también de sus propios sustitutos potenciales. Y como ahora ya no era tan fácil de reemplazar como antes, el trabajo de su valor se incrementó, y por consiguiente el valor de su vida. De improviso ya no tuvo que dormir sobre el santo suelo, sino que pudo construirse una cama de madera en el cobertizo y obtuvo paja y una manta propia. Ya no le encerraban cuando se acostaba y la comida mejoró. Grimald había dejado de
considerarle un animal cualquiera. Ahora era un animal doméstico útil. Cuando tuvo 12 años, Grimald le concedió medio domingo libre, y a los 13 pudo incluso disponer de una hora todas las noches después del trabajo para hacer lo que quisiera. Había triunfado, ya que vivía y poseía una porción de libertad que le bastaba para seguir viviendo. Había terminado el invierno. La garrapata Grenouille volvió a moverse, oliscó el aire matutino y sintió la atracción de la casa. El mayor coto de olores del mundo le abría sus puertas, la ciudad de París. Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.